Bueno, vamos a continuar. A ver, aquí que tenemos un chat. Profe, ¿Producto Bruto Interno mide la producción de un país? Exactamente. En realidad vamos a medir producción del país, estamos midiendo la renta o el nivel de producción de un país desde el producto. Lo vamos a medir desde el gasto o lo vamos a poder medir desde el ingreso. Vamos a ver después el gasto bruto interno y el ingreso bruto interno. Todos ellos tienen que tener el mismo resultado. Si recuerdan el circuito económico, sí. Eso cuando veamos dinámica de la renta. ¿Y dónde influye? ¿Cómo dónde influye, Camila? Explíqueme un poco a qué se refiere con eso. No, profe, ahí entendí. O sea, se mide la producción o el avance de un país a cambio de los precios o cómo varía. Porque siempre tuve esa duda y no entendía bien cómo qué era en realidad. Pero ahí me quedó claro. Y va a ver que son distintas variables, porque usted va analizando, o sea, el concepto general, con que usted entienda el concepto del Producto Bruto Interno, va a entender todas estas. Son una serie de variables. Entonces, vamos a ver, si usted ve el Producto Bruto Interno nominal, acá va a tener la influencia de los procesos inflacionarios, pero si lo que ve es el real, lo va a eliminar. Y todo depende qué quiera comparar con qué. Porque si queremos compararnos nosotros respecto del tiempo, cómo fuimos evolucionando, vamos a comparar el Producto Bruto Interno real de Argentina del año 2019 con el 2018, 17, 15. Bien, entonces vamos a ver si nuestra economía creció, si se estancó o si disminuyó. Pero si queremos comparar dos países, allí podemos utilizar otro caso del Producto Bruto Interno per cápita. Si quisiéramos comparar países de tamaños muy diferentes, porque van a ser economías que de alguna manera tratemos de igualar para poder comparar. Entonces, para comparar dos países en el tiempo, también utilizamos diferentes. Vamos a compartir pantalla. Estábamos hablando del Producto Nacional, porque vimos Producto Bruto Interno, Producto Neto Interno, cuando al Producto Bruto le restamos la depreciación, y ahora vemos el Producto Nacional, lo que producen solo nuestros nacionales, que se encuentran en el país o fuera del país, pero que ingresan esos beneficios a nuestro país. Entonces decimos, este Producto Bruto Interno Nacional tiene, digamos, en su cálculo la consideración de lo que ocurre de intercambio. Entonces se calcula como el Producto Bruto Interno, más o menos, porque esto es una suma algebraica, el saldo de remesas externas, también denominadas remuneración neta de factores productivos nacionales. ¿A qué refiere? En algunas bibliografías ustedes van a encontrar exportaciones menos importaciones. Es muy similar, es cercano, pero no es conceptualmente igual para nosotros. Es decir, cuando hablamos de saldo de remesas externas, estamos hablando de los beneficios que va a recibir nuestro productor. Por ejemplo, un productor argentino que vende sus productos en Estados Unidos, en Miami, o un extranjero estadounidense que tiene su fábrica en Argentina y se venden sus productos. Si se trata de un estadounidense que vive en Miami, pero tiene una fábrica en Argentina donde vende sus productos, los beneficios que obtiene probablemente los lleve a Estados Unidos, a Miami, y los invierta allá. Entonces, el dinero que se produce en Argentina, pero cuyos beneficios se invierten en el extranjero. Del mismo modo y al revés, puede ser un argentino que
que tenga la producción en Estados Unidos y que por ende el beneficio del producido, supongamos, económicamente le resulta conveniente y así lo decide, lo invierte en nuestro país. Entonces, hay una producción en el extranjero de un nacional argentino que invierte en nuestro país. Y esta diferencia, que es una suma algebraica, es el saldo de remesas externas, que va a depender en cada momento de lo que económicamente resulte más provechoso para los empresarios, las decisiones que tomen. Entonces podrá ser positivo, podrá ser negativo, según sean más los recursos que salgan que los recursos que ingresan al país. Pero conceptualmente decimos, estamos considerando sector externo en el Producto Nacional, porque vamos a medir la producción de nuestros nacionales. Entonces vamos a tener el Producto Bruto Nacional y el Producto Neto Nacional, según consideremos o no la depreciación. Y siempre podemos calcular el precio de mercado o precio de factura. Ya también vimos ahí considerando los impuestos, el sector gobierno. Este Producto Bruto Interno tiene una serie de limitaciones, o sea, ya dijimos que es un concepto que fue evolucionando en el tiempo, y que tiene una serie de limitaciones, de cuestiones que no considera. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno se usa como medida de bienestar de una sociedad. En general, se dice que una sociedad tiene mayor bienestar si su Producto Bruto Interno es mayor. Si va aumentando, nos indica que la situación económica de esa sociedad es mejor. Pero en realidad hay muchas cosas que no considere, que no estamos tan seguros que sea una medida de mejora. Por ejemplo, no tiene en cuenta la autoproducción o el autoconsumo. ¿Esto qué refiere? Si usted tiene una granja sustentable, cultiva sus alimentos, tiene animales y tiene un sector de agricultura y no los comercia en el mercado, los utiliza para su consumo, no hay transacciones registradas y no está considerado en el PBI esta actividad de autoproducción o autoconsumo, que hoy en día con la pandemia se ha multiplicado bastante. Hay muchas economías de autoproducción o consumo. Las riquezas producidas y consumidas en los hogares. También puede ser que usted elabore vestimentas u otro tipo de bienes y que las consuma en el hogar o a lo mejor entre los amigos, pero en un grupo de consumidores que podamos decir entre ellos, a través a lo mejor del trueque, satisfacen sus necesidades, no hay transacciones que se registren. Es algo que es bueno probablemente para las regiones pequeñas o cuando se viven situaciones como las que vivimos en el barrio, si yo estoy viendo la bicicleta, elaboro vestidos, hago barbijos, y en esta situación las mujeres que hicieron barbijos para salir del apuro en esta situación es una cuestión muy buena para la sociedad, pero eso no se contabiliza. Las economías sumergidas o informales o irregulares. Las economías sumergidas son aquellas economías que no se registran, no las vemos normalmente, no las percibimos, no llevamos registros. Por ejemplo, actividades un poco como lo que estuvimos diciendo, que se llevan a cabo servicios, pero no se registran, no se pagan impuestos, son actividades a lo mejor de comercio que ustedes le podrían llamar en negro, o comercios paralelos, mercados paralelos, que no pagan impuestos ni se registran. Informales puede ser el trabajo no registrado o registrado parcialmente, porque ustedes le pueden denominar trabajo en negro. No es la palabra técnicamente correcta, es una palabra usada como un modismo, pero la palabra técnicamente correcta es decir que se trata de una economía informal, no está registrada. Entonces,
no aparece en el sistema. No se pagan las contribuciones a la seguridad social que corresponden. Y puede ser que usted esté parcialmente registrado. Esté registrado con una categoría inferior de la actividad que realiza, que por ende sus aportes sean inferiores a los que le corresponden, pero que aparte recibe una parte que ustedes llamarían en negro. Bueno, y una parte. ¿Y qué sería una economía irregular? Una economía irregular es aquella economía que va contraria a la ley, de alguna manera contraria al derecho, contraria a los principios generales o al derecho internacional. Tenemos algunas cuestiones que mueven economías importantes, por ejemplo el contrabando. El contrabando es una compra-venta de bienes, pero que no está registrada, no pasa por aduana. El tráfico de armas, el tráfico de narcotráfico, el tráfico de personas, son actividades que están penadas en el derecho internacional, en los derechos nacionales o locales, pero que generan movimientos económicos que son también importantes y que no son registrados. Otras limitaciones. Bueno, antes de continuar con otras limitaciones, estas economías sumergidas se pueden ponderar. Existen formas de ponderar el porcentaje de estas economías sumergidas, pero en general lo que tenemos que tener en cuenta, si es muy grande el porcentaje de las mismas, hay países que tienen porcentajes bastante elevados y que por ende su PBI no son reflejos real de las transacciones que se llevan a cabo. Limitaciones, otras limitaciones. Una cuestión que no es fácil de registrar son los servicios. Por lo que estuvimos hablando, los servicios son un intangible, son más subjetivos, no es tan fácil ver si ese aumento de precios es real, no es real, o implica mayor calidad de servicio. ¿Cómo definimos o con qué parámetros medimos cuáles son los estándares de calidad? Son más complicados. Otras cuestiones que no incluye el PBI son las actividades de voluntariado. Las actividades de voluntariado son muy importantes en una sociedad, generan externalidades positivas importantes, una situación de bienestar que es muy valiosa para los miembros de la sociedad. Por ejemplo, cuando uno utiliza una tarde libre para colaborar con los enfermos terminales del hospital y uno les puede ayudar a que tengan calidad de vida ante una circunstancia tan dura y tan difícil, o cuando se colabora con los bancos de alimentos y uno utiliza una tarde en ayudar en una olla popular a que las personas tengan alimento en una situación de emergencia, por ejemplo, ante una catástrofe. Estas actividades de voluntariado no están registradas y por ende son una limitación del PBI, más allá de que sean importantes y favorables para la sociedad. Tampoco se registran las externalidades, ya sean positivas o negativas. Habíamos definido las externalidades como algunas cuestiones no buscadas, pero que con nuestra actividad productiva son efectos que ocurren o que no son deseados ni buscados, ni pretendidos al momento de planificar la actividad. En caso de externalidad negativa, la contaminación ambiental. Y decimos que en este proceso de definición del desarrollo sustentable, de lo que se habla es de la internalización de las externalidades. Internalizar en sus costos las externalidades negativas. El que contamina paga. El que contamina es responsable objetivamente del daño y tiene que internalizar en su costo, es decir, escribir en su pasivo lo que necesita para remediar el daño que hace. Y las externalidades positivas son efectos positivos para la sociedad que tampoco fueron planificados o buscados. Por ejemplo, si se instala una fábrica en un determinado lugar donde hay pocas casas, no hay caminos, es muy probable que el hecho de que la fábrica se instale lleve a que el municipio asfalte un camino para llegar hasta ahí, a lo mejor coloque
una línea de transporte para que los empleados puedan llegar a la fábrica a prestar sus servicios, y entonces voy a tener una externalidad positiva, porque los propietarios de los terrenos de la zona se van a ver beneficiados con una mejora en el valor de sus terrenos, al existir ahora carreteras u otros servicios. A lo mejor han trasladado el agua o han hecho alguna obra relacionada con la energía, con una finalidad productiva, pero que de alguna manera colabora en un beneficio para ese sector de la sociedad. El PBI tampoco incluye las destrucciones ocasionadas por catástrofes naturales. Las catástrofes naturales como los terremotos, las inundaciones, maremotos, grandes incendios, como hemos tenido nosotros en alguna ocasión, ahora en nuestras sierras, que han implicado una destrucción importante, deforestación y demás, y no están incluidas, porque tampoco es como que se le ha dado un valor. Otra cuestión de la que se habla es de los pasivos ambientales, cómo los países van a introducir en sus cuentas el valor de los pasivos ambientales. Todas las hectáreas que se han deforestado, que se han quemado por los últimos incendios, cómo van a ser internalizadas en nuestros pasivos ambientales. Pero de las catástrofes naturales ocurre una cuestión que es subjetiva, que digamos es todo lo que viven las personas, todas las situaciones que ven afectada su vida, la falta de acceso al agua potable como consecuencia de la catástrofe, o a la educación, o a la salud. El hecho emocional que tienen que pasar no se cuantifica. Si bien sí se cuantifican los daños indirectos a las viviendas o carreteras a través del impacto de la producción. Es decir, existe un daño que yo puedo contabilizar y que tiene que ver con la reconstrucción. Ese sí, porque es un movimiento económico que va a ser registrado. Los aportes, la gente que va a ir a trabajar para reconstruir, va a ser un movimiento económico que sí va a estar, va a estar contabilizado. Pero otros aspectos, que son cuestiones de calidad de vida, no van a poder contabilizarse. Por ejemplo, en la pandemia, lo que ocurre en materia de educación, que muchas veces se discute. Nosotros estamos desarrollando la materia, ustedes yo creo que están trabajando muy bien, pero hay muchos otros lugares que no han tenido el acceso de golpe a las herramientas tecnológicas necesarias para asegurar esto, y en materia educativa sin duda va a haber algún tipo de efecto en algunos más fuerte que en otros. Entonces, ese daño no es tan fácil de cuantificar. Se cuantifica en parte, todo lo que puede de alguna manera registrarse, pero lo que no se puede cuantificar. No va a incluirse en el PBI. En otros indicadores que aparecen, que ya vamos a ver, sí. Entonces, podemos resumir que el PBI no es un indicador de calidad de vida o de bienestar, no. Indica desarrollo, sí, pero no indica calidad de vida o bienestar como lo entendemos ahora. Prescinde de los costes ecológicos y sociales. Por un lado el medio ambiente y por otro lado aspectos sociales como estos que hablábamos de calidad de vida. No considera tampoco desigualdades en la distribución de la riqueza, no considera de hecho la distribución de la riqueza, menos aún sus desigualdades, ni desigualdades de género, por ejemplo. El tema de la igualdad es un tema que está también muy en debate a nivel internacional y que ha traído muchos cambios legales a nivel nacional. Caso de los derechos de las mujeres, las comunidades LGTB, hay mucho de esto en pedir la igualdad de los salarios por la misma remuneración, sin este tipo de desigualdades, ¿no? La no discriminación por razones políticas, por razones de género, ni por religiosas, ni por aspectos religiosos, ni por aspectos de identidad sexual. La no discriminación tiene que ver con esto de desigualdades. Existen otros indicadores que sí tienen en cuenta la existencia o no de esas desigualdades. Ya los vamos a ver.
Aquí yo les transcribo la opinión de un economista que es Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que resume estas limitaciones en esta frase. Dice, el PBI solo compensa a los gobiernos que aumentan la producción material. Estamos midiendo producción material, pero no mide adecuadamente los cambios que afectan al bienestar de los ciudadanos, de la población. No permite comparar el bienestar, correctamente el bienestar de diferentes países. ¿Cómo vamos a decir que un país tiene mejor calidad de vida que otro? Simplemente analizando el PBI. Eso no es posible, porque no toma en cuenta la degradación del medio ambiente, ni la desaparición de los recursos naturales a la hora de cuantificar crecimiento. Esto tiene que ver con todo lo que son los últimos tratados en materia de medio ambiente, donde ustedes van a ver que se discuten cuestiones relacionadas, por ejemplo, a cuál es el valor de la cuenca del Amazonas que nos provee oxígeno. Si no podemos talar la cuenca del Amazonas, o sea, la gente que vive ahí no puede llevar a cabo este tipo de actividad porque la tenemos que conservar para que podamos vivir todos, ¿qué valor tiene? ¿Cómo los otros países van a contribuir? Porque los países donde se encuentra la cuenca del Amazonas no van a poder llevar una actividad productiva. Son las grandes preguntas y que están en manos de las reuniones internacionales sobre este tema de desarrollo. Y a eso refiere cuando habla de degradación del medio ambiente, cómo introducimos la degradación del ambiente en los pasivos ambientales de los países. Bien. El PBI, si el PBI ha aumentado más, puede ocurrir que en realidad gran número de personas no tengan la impresión de vivir mejor, porque sufren la caída de su ingreso. Es decir, como no mide disminución de la renta, hay algunos que reciben mucho y hay otros que reciben muy poco, y puede que muchas personas vean disminuida la caída de su ingreso o de su renta, y unas pocas la vean muy incrementada. Entonces, esta cuestión me puede dar un PBI bastante más grande y puedo decir que el país está desarrollado, pero la renta en ese país no está distribuida en forma equitativa. Vamos a ver otro indicador al respecto. Vamos a nombrar algunos indicadores de desarrollo que sí incluyen calidad de vida en lo que son los nuevos conceptos, los conceptos actuales de calidad de vida. El índice de bienestar económico sostenible, el IPES. Trata de medir de alguna manera el bienestar de las personas o la calidad de vida en una sociedad. Calidad de vida es buscar alguna medición, por ejemplo, de acceso al agua potable, de acceso a la salud que tenga la gente. Las viviendas tienen agua potable, tienen saneamiento cloaca, tratamiento de líquidos cloacales. Hay obras de saneamiento importantes en materia de industrias. Existe un nivel de contaminación más fuerte. El IBES relaciona estadísticamente indicadores de estos aspectos y trata así de poder comparar el desarrollo de países, pero de acuerdo al bienestar económico de las personas. El PBI verde es otro PBI en el que acá se le resta al PBI el valor de los recursos naturales deteriorados. Es decir, se cuantifican los pasivos ambientales y se le resta al PBI el valor del deterioro. Se trata de cuantificar la contaminación, la deforestación, la desertificación. Es un cálculo muy complejo, hay economistas que trabajan en este tema, sin embargo no es un tema en el que todavía sea tan simple establecer una metodología para determinar estos valores, porque hay un aspecto subjetivo bastante importante. El índice de desarrollo humano.
combina las características de la esperanza de vida. Hay una cuestión que tiene la esperanza de vida, cada vez somos más longevos, nuestra esperanza de vida ha aumentado, y eso se relaciona también con el acceso a la salud, con la nutrición desde pequeños, porque también que tengamos el organismo fuerte va a hacer que nosotros estemos sanos y podamos vivir muchos más años. La tasa de alfabetización de adultos. Cuando yo era muy joven, era simple pensar que alguien era alfabeto si sabía leer y escribir. Hoy no podemos hablar que simplemente sea leer y escribir, sino que tiene que conocer algunas herramientas, por ejemplo, en informática, tiene que tener algunos conocimientos más que leer y escribir o sumar y restar, para poder atender a las necesidades laborales, para entender este mundo moderno y poder interactuar en igualdad de condiciones. Entonces, le llamamos tasa de alfabetización, pero hay que ver cuáles son las cuestiones que vamos a determinar, que hay que medir para decir que nuestros ciudadanos son alfabetizados, están alfabetizados. Una forma de medir el acceso a la educación es estudiar las tasas de matriculación primaria, secundaria y superior. ¿Qué porcentaje de la población que ha culminado el primario, el secundario o la universidad, o tiene estudios no finalizados en la universidad, o tiene estudios de posgrado o no, nos va a dar una indicación del acceso a la educación. Otro indicador, el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Este mismo índice, pero ya considerando algunos aspectos que son legales y algunas estadísticas de eventos en determinadas regiones que se relacionan con la educación y la salud, pero ajustados por desigualdad. A ver si existen diferencias de género, de identidad sexual, si hay discriminación por pensamiento político, religioso, etc. Vamos a ajustarlo por desigualdad. Otros indicadores, la huella ecológica y la huella hídrica, que son una medida del desarrollo social y su sostenibilidad. Digamos que si la huella ecológica o la huella hídrica es muy alta, porque estamos utilizando demasiado nuestros recursos hídricos y estamos generando demasiada contaminación que va a afectar a nuestro PBI, sobre todo cuando vamos a calcular el PBI verde, a largo plazo, porque básicamente tratamos de medir las externalidades negativas que ellas condicionan el desarrollo. Bien, veo que somos poquitos en la clase de hoy. Yo digo que esta clase es bastante importante, traten de estudiarla porque es un tema como largo. Van a ver que los temas que siguen son un poco más cortos, pero el caso de la renta es bastante larga, importante, pero les da fundamentos para después ir entendiendo el resto de las variables macroeconómicas. Dijimos que la renta la podíamos estudiar desde el producto, desde el ingreso del gasto. Hasta acá hemos visto desde el producto. Vamos a ver ahora qué ocurre desde el ingreso. Para calcular la renta nacional desde el ingreso, vamos a considerar el sector privado, todos los ingresos que recibe el sector privado por los factores de producción. Vamos a tener salario por el trabajo, alquiler por la tierra, el interés por el capital y el beneficio por la actividad empresarial o productiva. Y el sector público es el otro sector que vamos a considerar, que son los ingresos digamos, la administración pública, el sector gobierno. El sector público abarca algo más que eso, lo vamos a ver cuando veamos el sector público en particular, pero tomemos como eso, donde los ingresos más importantes son los impuestos, no son los únicos, pero los ingresos más importantes son los impuestos. Vayamos a ver cada uno de estos sectores. Sector privado, ingreso del sector privado. Para calcular el ingreso del sector privado, el ingreso total va a ser cantidad de propiedades que posee, alquiler o interés que percibe,
precio de los servicios que presta por el trabajo o beneficios que recibe. El ingreso personal entonces va a ser la sumatoria de todas las remuneraciones por los servicios de los factores productivos que recibe. Y el ingreso disponible, el ingreso personal menos los impuestos directos. Los impuestos directos que recaen sobre la renta, porque acá estamos viendo ingresos. Los impuestos directos van a recaer sobre la renta o la propiedad. Los impuestos indirectos recaen sobre el consumo. Eso van a estar en otra parte. Vamos a ver ahora. Dentro de los ingresos del sector público, para calcular los ingresos del sector público, primero vamos a decir que y vamos a definir tributos. Generalmente nosotros decimos tributo, ingreso, la misma cosa. Pero es como una relación género-especie. El género tributo es contribución al Estado. Y la especie es el impuesto. Es un tipo de contribución al Estado, es un tipo de tributo. Los tributos son contribuciones que realizamos para el cumplimiento de los fines del Estado. ¿Cuáles son los fines del Estado? Brindarnos defensa, seguridad, justicia, salud, educación, etc. El Estado, como dijimos, se concibe para nuestra convivencia armónica y en un orden determinado. El orden tiene alguien que controlar, que se respete ese orden, sino de lo contrario sería la justicia por mano propia. Y por eso es que el Estado lo que principalmente nos brinda es seguridad y justicia. No se pueden ejercer por mano propia. Además, salud, educación, pero en salud y educación el privado puede hacer algo, lo que hace es insuficiente. Por eso el Estado tiene que brindar y prestar lo que falta, para que todos lo recibamos en igualdad, porque todos tenemos derecho a la salud y a la educación. Existen distintos tipos de tributos según los que se realizan las contribuciones que recibe el Estado para funcionar. Tenemos los impuestos, las contribuciones a la seguridad social y las tasas. Vamos a ver. Las contribuciones a la seguridad social son todos los aportes que realizan los trabajadores, empresarios, profesionales a las cajas de jubilaciones y pensiones. Es decir, cuando tengamos los requisitos de ley de años de servicio aportados y edad, vamos a poder tener acceso al beneficio de la jubilación o de la pensión, en el caso, por ejemplo, que hubiera fallecido el cónyuge y le corresponde al cónyuge superstite, o sea, sobreviviente, el beneficio de la pensión. Las tasas. La diferencia entre la tasa y el impuesto es que en la tasa existe una actividad de contraprestación de la administración pública. Hablamos del Estado, hablamos del gobierno, entonces hablamos de la administración pública. Tenemos una administración pública nacional, otra administración pública provincial y otra administración pública local. Nosotros somos un Estado federal, como México, como Estados Unidos, con algunas matices diferentes. No somos todos exactamente iguales. Si bien nuestro sistema constitucional ha tomado algunas ideas o algunos principios de la Constitución estadounidense, no es la misma, tenemos particularidades. Entonces, cuando hay una contraprestación por lo que yo voy a abonar la tasa, es una tasa y no es un impuesto. Ejemplo de tasa. Cuando ustedes van al registro civil, supongamos que se van a casar, le van a pedir la partida de nacimiento. Hoy lo pueden hacer por internet. Bueno, poco tiempo atrás, hasta antes de la pandemia, íbamos al registro civil, hacíamos una cola, llegábamos a la oficina y le decíamos que queremos una copia certificada de nuestra partida de nacimiento. Le decimos, está en el tomo del año, no sé si ustedes son año 2000, bueno,
tomo folio del año 2000, y le contestan a ustedes, bueno, venga en 2 días o en 3 días o la semana que viene, y nosotros vamos a tener la copia debidamente certificada con todos los sellos que dice que es copia fiel del original, que está en este tomo folio, pero lo que usted va a tener que abonar una tasa, 150 pesos. Bien. Entonces usted iba a la caja, abonaba la tasa, la tomaba, bien, y le entregaban al tiempo prometido la copia certificada que usted presentaba. Es decir, allí hay una actividad del Estado que puede buscar en sus archivos, en sus registros, dar fe, expedir una copia dando fe con la firma de un funcionario actuante que tiene la función para poder, es un fedatario, y entonces usted tiene un documento público que acredita su nacimiento. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando ustedes analicen la factura del agua. Van a ver en la factura del servicio de agua potable de la ciudad de Córdoba, o si están en el interior también, si tienen una cooperativa, nosotros acá tenemos Aguas Cordobesas, y aparece TASERCEP. TASERCEP es una tasa regulatoria, existe un organismo regulador que tiene como función controlar que la prestadora del servicio, al ser un monopolio natural, la prestadora tiene que garantizar los derechos a los usuarios. Y el regulador está para controlar que se respeten estos derechos de los usuarios. Para eso se abona una tasa que sirve al CEP para que lleve a cabo todas las actividades de regulación y control que hacen a sus funciones y a sus fines. También van a encontrar una tasa regulatoria, por ejemplo, cuando abonen un boleto de transporte interurbano o incluso urbano. Hay una tasa regulatoria que se abone para el control. Esto lo van a ver en general en los servicios públicos. También cuando van a pedir una licencia o una habilitación, ¿bien?, van a tener que abonar esta tasa. Por ejemplo, en general, y vamos a hablar ya a nivel de local de los municipios, porque los municipios cobran tasas, no cobran impuestos. Ya les voy diciendo, mal llamado impuesto municipal, es una tasa de barrido y limpieza, por ejemplo, en inmobiliario, o una tasa para mantenimiento de las calles, caso del automotor. Porque en general se trata de financiar lo que se llaman los servicios públicos divisibles, donde yo puedo repartir el costo de este servicio público, que es una contraprestación del Estado, entre aquellos que se ven beneficiados con el mismo. Como el barrio de limpieza, los dueños propietarios de los inmuebles pagan la tasa municipal, mal llamada impuesto municipal inmobiliario. Si es un impuesto municipal el que se paga a nivel provincial. Vamos a ver la diferencia, no hay contraprestación. La causa de la tasa es el uso efectivo o potencial de los diferentes servicios, como limpieza y barrido, porque lo va a usar, por eso lo paga. Mientras que en los impuestos no existe esa contraprestación por parte de la administración. Hay una ley que establece el impuesto. Usted cumple con los requisitos que dice la ley, tiene que pagar el impuesto. Por ejemplo, si la ley dice que el impuesto directo sobre la propiedad, si usted es titular de un inmueble, tiene que pagar el impuesto directo a la provincia, simplemente usted tiene la titularidad del inmueble y tiene que pagarlo.